Gracias, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Si me permiten los compañeros y si me permite usted, me gustaría hacerle dos planteamientos hoy y un recordatorio o mención de algo que mañana se cumpliría un mes, usted me prometió aquí. El 7 de junio pasado, yo le vine a exponer que en una entrevista que me concedió Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me había señalado que había dejado armada una investigación sobre los flujos de capitales que llevaban a Peña Nieto. Y en el marco de aquella visa dorada en España y su vida de millonario, yo le preguntaba a usted si sabía de esa investigación y me dijo que no. Y me dijo, palabras más, palabras menos, pero muy fácil. Vamos a pedirle a Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos lo aclare. Mañana se cumple un mes y yo le pregunto, presidente, ¿qué pasa en la Unidad de Inteligencia Financiera? Porque a menos que usted me diga que ya le dieron un reporte, pues a nosotros no se nos ha dicho qué pasó y nosotros somos los que pedimos esa información. ¿Ya le informó Pablo Gómez si hay o no hay una investigación sobre Peña Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera? No, pero vamos a resolverlo. Que venga Pablo mañana. Le agradezco, presidente. Yo sé para que no pase del mes. Yo sé que usted tiene un compromiso con la transparencia, pero nada más preguntar, porque pareciera que o algunos no escucharon el mensaje o no quieren entender el mensaje. No, todos escuchan. Lo que pasa es que hay bastante trabajo y hay que estar recordando, empujando para que las cosas caminen. En Palacio las cosas caminan despacio. Ya tiene nota el Reforma. Y disculpe que me esté parando y sentando para los compañeros atrás en las cámaras, con mucho respeto. Ahora sí los planteamientos, presidente. Ayer un colega, sin tratar de demeritar su planteamiento, de Telegraph, de Washington, le vino aquí a plantear algo que considero que no es correcto, es erróneo, porque yo traigo otros datos. Acabo de regresar de San Antonio, Texas, en donde estuvimos dándole cobertura por aproximadamente una semana a la tragedia de los migrantes que murieron en la caja del tráiler. Yo percibo en esa comunidad que llegaba a dejar flores, veladoras a los mexicanos y no mexicanos que murieron. Hay que decir que la gran mayoría eran nuestros paisanos y paisanas que confían en usted, que siguen respaldándolo desde el extranjero. Y aquí el colega vino a decir que había cuestionamientos o críticas sobre sus políticas y yo no lo veo así, no lo percibo así. Más aún, hay sinvergüenzas descarados como Ricardo Anaya, Riquín Profugín, quien desde no sé dónde dice que usted es un ignorante del tema migrante porque presume las remesas. Y platicando con los paisanos en esta semana en San Antonio, Texas, dicen que ellos están dispuestos a enviar ahora sí más remesas porque quieren invertir y porque tienen confianza en la Cuarta Transformación. Con esto dicho, presidente, los que le sabemos un poquito al tema migrante, sabemos que usted está en la mejor posición para negociar, como no ha estado un presidente en los últimos 20, 30 años con el gobierno de Estados Unidos. Y si usted ha mencionado que va a llevar el tema migrante la próxima semana a Washington, hay que también hablarle claro a la gente, que por más que diga Joe Biden que va a haber reforma migratoria, por más que a usted le diga que se compromete, hay personajes en el Congreso de Estados Unidos que históricamente han detenido una solución migratoria para los paisanos. Y entre esos están demócratas y republicanos. Demócratas como Bob Menéndez
y republicanos como Ted Cruz. Yo le pregunto, porque además hay que decir, si hay forma de decretos presidenciales que puedan dar alivio. ¿Qué está dispuesto usted a ir a negociar? ¿Y qué está dispuesto usted, de acuerdo a sus asesores, a pedirle, a exigirle a Joe Biden en estos momentos, en los que además, hay que decirle, es nota de hoy, hay condados en Texas que están declarando emergencia, presidente, por la invasión de migrantes en una narrativa groseramente racista y discriminadora? Ya estuvo suave, presidente. Yo le pido que nos sea claros en ese sentido de qué se le va a exigir a Joe Biden desde su autoridad moral y en esta posibilidad de conseguir lo que ni siquiera su férreo crítico Vicente Fox es capaz de admitir que fracasó y no consiguió con la famosa enchilada completa del Güero Castañeda. Se lo pregunto, presidente, porque también quiero escuchar una reflexión desde la periferia, desde donde se ve la realidad, como lo planteaba el Papa Francisco, porque saliendo de aquí, yo me voy a uno de los rincones más pobres de México a entrevistar a una familia de uno de los fallecidos. Y hay que decirles con claridad de qué va el tema migrantes desde su perspectiva, porque ahí siguen ganando 30 pesos al día y desde ahí sigue saliendo la gente por necesidad y no por deseos, presidente. Por favor. Sí, es un tema que llevo para tratar con el presidente Biden. No sé si convenga que yo les adelante sobre la propuesta concreta, específica. Pienso que debo de esperar hasta el 12, pero sí asegurarles que es un tema central y que mi propuesta al presidente Biden es una opción, es una alternativa buena para ambos pueblos y para los dos países en materia de migración. Miren, hay mucha simulación en este tema como en otros. Solo menciono una. Si ustedes van a Estados Unidos y les alcanza para ir a un restaurante, puede que esté vacío, que solo haya 2 mesas ocupadas o 3, y no les den servicio teniendo las mesas vacías. Y la persona que atiende les dice: no podemos darles el servicio porque no tenemos trabajadores de cocina ni trabajadores que atiendan las mesas. No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas. Entonces, ¿por qué negar este hecho real? La falta de trabajadores. Y al mismo tiempo
impedir que lleguen migrantes. Por hipocresía, presidente. Y porque se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajador indocumentado y de poderlo correr cuando les da la gana. Entonces, ¿cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo? Entonces, mi planteamiento es, vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores, que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de gobiernos y vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo, no solo para campesinos, para obreros, para profesionales, para mucha gente. Pero, presidente, eso tendrá que pasar por el Congreso, que es donde está el tapón. Sí, pero hay que enfrentar todas esas resistencias. Si no, es como aquí, y como en cualquier país. Si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos, ni se resuelve nada, ni se tiene nunca el apoyo de la gente. Son momentos de tomar decisiones. Es una crisis mundial y hace falta tomar decisiones. ¿Y qué voy a estar pensando en Bob Menéndez o cómo es? Bob Menéndez, sí. Menéndez. ¿Qué va a decir Bob Menéndez? Sí, se trata de asuntos de Estado, de nación, que el New York Times, que el Reforma. No, hay que transformar. Si se va a seguir con la misma política de siempre, pues va a continuar la decadencia. Es un proceso de degradación progresivo. Y hay ejemplos en el mundo y en Estados Unidos de decisiones firmes. Lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt, que le tocó enfrentar la crisis económica y cambió la política y sacó a su pueblo de la crisis y recuperó la confianza de muchos
en que había futuro en esa gran nación. Pero fortaleció el sector público, impulsó la actividad productiva, estableció una medida que los conservadores dirían ahora es populismo, el empleo pleno. Puso a trabajar a todo el pueblo. Fomentó mucho las obras públicas para crear trabajo. Llevó a cabo una política internacional extraordinaria, por eso Neruda le llamó el titán de las libertades. Le dio la independencia a Cuba, le dio la independencia a Panamá, sacó a los marinos de Haití, de Nicaragua, y con nosotros, siendo presidente Lázaro Cárdenas, se expropia el petróleo, tomamos una decisión soberana y él actúa con respeto. ¿Y a qué lleva esto? A que viene la Segunda Guerra Mundial y vean nada más el calendario de acontecimientos. A los 6 meses, creo que a los 5 meses, que decide el presidente Roosevelt que va a participar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para enfrentar a los países del eje, a Alemania, a Japón y a Italia, México se suma, secunda, habiendo México sostenido una política de neutralidad. Pero como se trataba de Roosevelt, ya para entonces era Ávila Camacho, ya para entonces con la guerra el presidente Ávila Camacho nombra al expresidente Lázaro Cárdenas encargado de lo que ahora es la Secretaría de la Defensa. Eso, finales del 41 declaran la guerra, en el 42 entra México y en el 43 viene Roosevelt a Monterrey y se reúne con Ávila Camacho y firman el Plan Baraceros para que México con sus trabajadores ayudara a Estados Unidos, a los granjeros, a recolectar sus cosechas. Se van más de 100,000 trabajadores a construir ferrocarriles en Estados Unidos. Pero Roosevelt lo decide y hay entendimiento. Estamos hablando de uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Yo le tengo mucha confianza al presidente Biden, mucha confianza. Y mi planteamiento va en esa dirección. Más unidad, integración con soberanía, integración que no significa sometimiento, respeto a nuestra independencia. Esto que no entienden los del New York Times, que creen que somos colonia, pero eso no significa que no podemos ponernos de acuerdo. Además, son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos.
tenemos 3.180 kilómetros de frontera. Para mí hay salidas al asunto, ni siquiera voy a decir problema, a la cuestión migratoria. Pero se requiere de tomar decisiones. Y no estar ahí. Imagínense si yo estoy pendiente de lo que diga López Dóriga, ¿no? O Sarmiento, o Loret de Mola, o Aguilar Camín, o Leo Zuckerman, porque no vaya a hacer escala en Nueva York, porque va a decir que ya va a empezar a destruir la Estatua de la Libertad. Sí, Leo Zuckerman o Krause, ¿sí? ¿Por qué no pones lo de...? A ver, ¿no tienen por ahí? Antes de que terminemos, allá arriba en el escritorio, porque yo ya a veces lo necesito, debe de haber una lupa, sí, a ver si la bajan, una lupa, y me vas a poner la nota aclaratoria del Reforma. Bueno. Presidente, y para cerrar, y con todo respeto para los compañeros, creo que mi amigo Jesús Lemus, periodista independiente, no se va a enojar si le ofrezco este libro que me autografió y me dedicó, que todavía no está en librerías, que yo se lo deje para que lo lea. Si quiere prestado o regalado, no hay problema, se lo dejo con Jesús. Y es un tema incómodo. No está en librerías, me lo hizo llegar, y es el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Y la figura central es a quien tunden en redes sociales por su lentitud. Usted mismo ha admitido que le ha pedido celeridad en los casos, pero en esta investigación sustentada de Jesús Lemus, que fue encarcelado en tiempos de Calderón, perseguido en tiempos de García Luna, estuvo con los grandes capos del narcotráfico injustamente en Puente Grande, ahora escribe, digo, usted me dirá si es su amigo o no es su amigo, sobre el fiscal, iba a decir parte de su terna, porque al final usted también lo postula y lo desnuda. Y yo quiero escuchar, presidente, de usted sus razones para seguir defendiendo a este fiscal, para seguir respaldando a este fiscal. Y no se trata de golpeteo, porque también en el movimiento hay algo extraño. Cuando uno está de acuerdo con usted, nos golpean, nos tildan de lustrazapatos del presidente, y cuando lo criticamos nos dicen que ya nos llegaron al precio. Pero si me permite leerle una parte de esto que me parece revelador y que nos explique al pueblo de México por qué seguir respaldando a un personaje como Alejandro Gertz Manero. Ustedes, les comento que los periodistas pseudoindependientes en la época del neoliberalismo, los pseudo independientes, los chayoteros, no tan así, porque la verdad es hasta de agradecer, ¿no?, cuando alguien no presume, ¿no?, de ser honesto y dice soy charro y qué, ¿no?
ya, un poco lo de un partido y de otro, de los que ahora forman parte del bloque conservador, ¿no? Que unos corruptos cínicos y los otros corruptos hipócritas, no de los que se dan baños de pureza, del doble discurso, de la doble moral. Si me dicen con quién se queda, bueno, no me quedo con ninguno de los dos, pero es de reconocer que no se andan por las ramas algunos. Entonces, había en los tiempos del periodo neoliberal periodistas supuestamente independientes. Entonces lo que hacían es que cumplían con una cuota para simular, dándonos a nosotros unos pequeños espacios, ¿no? Y era un equilibrio, desequilibrado, pero buscaban el equilibrio. O para actuar así, con una supuesta independencia, de repente nos daban un golpe como para que quedara claro de que no estaban con nosotros, ¿no?, sino que eran independientes. Entonces, ahórrate el golpe. No, tú no, pero lo que quiero decir es… ya me había asustado, presidente. Espérate, no, es que aguanten, cada quien tiene su criterio, y somos libres, pero si les dicen de que me ayudan, por ejemplo, pues contesten, pues sí, porque es un asunto de justicia, ¿sí? Es 100 contra 10. Si todos, pues vean los periódicos, todos en contra. Es como cuando me dicen, a ver, la autocrítica. Oiga, sí, claro, que cometemos errores, pero si tengo tantos críticos, todavía que yo le meta. Oiga, ya que abrió ¿cuánta gente vive? Sí, es una empresa, la verdad, muy lucrativa el pegarnos a nosotros. Es muchísimo dinero. Entonces, no, estoy haciendo esta reflexión y la verdad, yo no odio a nadie, no tengo enemigos, tengo adversarios, no me amargo, mucho menos se me va a endurecer el corazón, nada. Busco hasta mantener el sentido del humor. Hay cosas que sí son serias, muy serias, porque tiene que ver con el dolor de la gente, sí, pero otras, los ataques y esto, no.
no me afectan mucho. Ya que abrió la puerta, presidente, si dice que buscamos justicia y nada más le faltó decir, como digo yo en el programa, nótese mi sarcasmo, casi se me sale el corazón con su referencia, pero déjeme leerle sobre Alejandro Gertz Manero y explíquenos, presidente, si puede, Sí, si quiere, sí. No, porque sí también es puedo. dueño de su silencio, ¿no? ¿Por qué sigue respaldando a Alejandro Gertz Manero? Dice Lemus en su nuevo libro, La Fiscalía Imperial, el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, que la Fiscalía General de la República se ha convertido en una fiscalía imperial que ni siquiera la figura presidencial significa un equilibrio de poder frente al desmedido poder con el que se le ha dotado al fiscal general Alejandro Gertz. Dice que la propia ley de la Fiscalía General de la República no da pie a equívocos. Bajo el amparo de una autonomía malentendida, no existe ningún apartado dentro de la ley, ni mucho menos un mecanismo legal que obligue al fiscal general a ser corregido en su actuación. Es como si nadie estuviera por encima del fiscal y solo el fiscal estuviera por encima de la ley. Le leo esta parte que creo que es la última, sobre todo devastadora o muy fuerte. Dice que la omisión de Gertz Manero en relación con el combate a la corrupción también se deja ver en los casos de otros actores políticos cuyos nombres se han convertido en sinónimos de corrupción y que a pesar de las evidencias públicas que existen sobre sus conductas violatorias de las leyes mexicanas siguen intocados, como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, la exdirigente del sindicato de maestros, Elbester Gordillo, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el exjuez federal, Luis Armando Jerezano, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el senador Ricardo Monreal, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, los exgobernadores de Chiapas, Manuel Velasco y Jaime Sabines, los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira y Jorge Torres, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas, la exvocera del entonces presidente Felipe Calderón, Alejandra Sota, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Todos los casos arriba referidos han sido reconocidos en al menos una ocasión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como atentatorios al pueblo de México. Se ha evidenciado hasta el hartazgo la corrupción que encarnaron durante su función pública, pero ni eso ha movido al fiscal Alejandro Gertz Manero para que, en el marco de sus funciones oficiales, vaya por ellos a fin de que rindan cuentas, como es la persona presidencial y a la vez como es la promesa presidencial, y a la vez el reclamo popular de los mexicanos. El fiscal sigue inexistente, así cierra el libro, inamovible, intocado, obsesionado con el poder, evadiendo cada día la impostergable cita con el juicio de la historia y la historia con él, con ellos, con nosotros, con todos, siempre será impecable. Presidente, sí, el fiscal es un fiscal imperial que a él nadie lo toca. No. Todo mundo, todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados. En el caso del presidente, una de las reformas a la Constitución es de que pueda ser juzgado por cualquier delito. Ya no hay el fuero constitucional que se mantuvo desde la Constitución de 1857. Yo puedo ser juzgado como cualquier ciudadano. Esa fue una reforma que se aprobó por iniciativa nuestra en el Congreso. Él, sí, cualquier persona puede ser juzgado, cualquier servidor público, y tiene que probarse nada más que se trata de delitos que
se han cometido. En el caso de la Fiscalía, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves. Por eso, pero lo puede solicitar el presidente. Sí. Nada más que yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Se puede denunciar y somos libres, ¿no? Y además no descalifico, ¿no?, al autor del libro ni a nadie, pero tenemos que probar. No es denunciar por denunciar. Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro. Y cada quien tiene su manera de pensar. Yo, como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, tengo que buscar que mantengamos la paz, la tranquilidad. En México, aunque no les guste a nuestros adversarios conservadores, tenemos paz, tranquilidad. Quisiera yo que fuese plena. Trabajo todos los días con ese propósito. Pero no es que vivamos en la anarquía, en el desorden. ¿Cuántas manifestaciones en contra del gobierno han habido? ¿Cuántas veces han llenado el Zócalo para protestar en contra del gobierno? Se ha llenado el Zócalo, como en 3 veces, en 2 ocasiones, porque por la pandemia no. Lo han hecho las mujeres, pero eso es una lucha no en contra del gobierno, sí también en contra del gobierno y en defensa de sus derechos legítimos. Pero ¿qué pasó con Frena? ¿Por qué no convoca a Claudia X González al Zócalo? Porque a diferencia del ambiente que están queriendo recrear nuestros adversarios, la gente tiene confianza en el gobierno y hay que ver la cara, las caras de la gente. Hay esperanza. Y bueno, si todo esto es subjetivo, pues vámonos a las encuestas. Si estuviésemos tan mal como lo sostiene a diario el Reforma y el Universal y los columnistas conservadores
reaccionarios, pues habría una gran inconformidad. Sí existe, desde luego, un sector conservador que está furioso y cada vez se enfurecen más porque la realidad los va desmintiendo. Imagínense, para un conservador, el que se haya comprado una refinería en Estados Unidos, que en el tiempo de su admirado Salinas se había compartido con Shell y que se toma la decisión de comprarla y en 6 meses se paga. Del coraje de los expertos. Nada más, imaginen cómo se sienten los que pronosticaron de que ya no se iba a necesitar el petróleo y que íbamos a los carros eléctricos y que no midieron los tiempos. Claro que vamos y necesitamos la transición energética, pero eso lleva tiempo, no es una cosa menor. Nosotros llevamos 4 años buscando garantizar el Internet para todos y cuando entramos pensamos que iba a ser papita. O torta de tamal, o torta de chilaquil, o tamales de chipilín. No, y no nos ha faltado presupuesto y tenemos muy buenos técnicos, pero no hay todavía la tecnología, porque se adelantaron demasiado. O sea, va más allá la propaganda de la realidad. Entonces, por eso están muy molestos. Imagínense si nosotros no hubiésemos rehabilitado las refinerías, si no hubiésemos optado por empezar a construir Dos Bocas, si no compramos la refinería de Deer Park, ¿cómo estaríamos? El coraje que les da de que el peso no se ha devaluado, el coraje que les produce que en esta inflación mundial México es de los países menos afectados. Entonces, vamos nosotros a seguir adelante siendo muy respetuosos de todos y tomando decisiones. Y sí, está actuando la Fiscalía. Está mal que yo hable aquí de algunos personajes. Es más, no los voy a mencionar.
pero están detenidos personajes que en otros tiempos, pero ni en sueños, si no se hubiesen dado estos cambios. Otra cuestión también que hay que tomar en cuenta es que ese diseño de autonomía de la Fiscalía es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder o rodear por completo al presidente. Entonces, vamos a continuar adelante y felicidades al autor del libro y sí, y muchas gracias a ustedes, los que nos ayudan. Son muy pocos, es una minoría, eso sí, pocos pero mejores. Ya vamos, no trajeron la lupa, pásamela, pónmela ahí, ya terminamos porque si no queda pendiente.